Bueno, entonces ahora sí nos disponemos de tener un tiempo para meditar la palabra de Dios. Vamos a buscar Isaías 55. Vamos a leer el capítulo completo, es cortito, así que eh, vamos a ver si podemos llegar a ver todo lo que teníamos pensado, pero si no, igualmente seguiremos otro día. Pero bueno, Isaías 55, ya pasó la etapa donde Isaías anunciaba juicios y cuestiones muy fuertes respecto de la desobediencia de Israel y está dando mensajes de esperanza. Bueno, en el capítulo 53, sin ir más lejos, ya están dando el anuncio de la llegada del Mesías. Y este capítulo 55 es muy particular, tiene cosas muy lindas y vamos a tratar de ver qué es lo que tiene el Señor para decirnos. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio y leche. Porque dais el dinero lo que no es pan, y vuestro trabajo es lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y a gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Gracias al Señor por su palabra. Y en este capítulo vamos a encontrar por lo menos 4 cosas, vamos a ver si podemos ver las 4 o si por lo menos un par. Pero acá en este capítulo encontramos una invitación, una pregunta, un llamado y una promesa. Eh, Hay una invitación, una pregunta, un llamado, una promesa, pero todo ocurre dentro de un marco. Y el marco donde están esa invitación, esa pregunta, ese llamado y esa promesa es lo que nos cuenta el Señor a través de Isaías en los versículos 8 y 9 que hemos leído recién. Ese es el marco en el cual se desarrolla todo esto que Isaías nos cuenta acá. Versículo 8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra. Esa es la diferencia. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con la abismal diferencia que existe entre el cielo y la tierra. Para que nos demos una idea, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Y el Sol es la estrella más cercana, así que de ahí para arriba. Imagínense, después ya la distancia se mide en años luz y bueno, y ya estamos hablando de cosas de magnitudes descomunales, que exceden nuestro pensamiento, justamente. Bueno, ahí está. Esa es la diferencia. Esa es la distancia que hay entre los pensamientos nuestros y los pensamientos que tiene Dios. Así son más altos que los nuestros. Así son más perfectos que los nuestros. Así son más precisos y más bondadosos que los nuestros.
De la misma manera, los caminos que Dios muestra son más elevados y excelentes que los caminos nuestros. Eh, y claro, nosotros seguramente tenemos nuestro pensamiento, tenemos nuestros caminos, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestros deseos, nuestros planes. Bueno, acá el Señor nos está poniendo un poquito en perspectiva y nos dice, no, muchachos, esperen, presten atención a mis pensamientos, presten atención a mis caminos, en lugar de los suyos. A veces a mí me gusta hacer siempre metáforas por cuestiones particulares o por cuestiones que uno conoce, ¿no? No, bueno, yo conozco eh, el juego del ajedrez desde que tengo uso de razón, casi diría, y a mí me gusta usar ciertas metáforas ajedrecísticas. A veces, así como usamos metáforas de fútbol, y que las mujeres a veces se enojan cuando usamos metáforas futboleras, porque no les gusta el fútbol, entonces, bueno, ahí empieza, y bueno, pero por ahí para nosotros es más fácil de comentar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de ajedrez, vemos que en el juego de ajedrez, usted sabe que, para los que no conocen, el alma del ajedrez es el peón, son los peoncitos. Tienen que ver ocho peoncitos adelante de todas las piezas, y claro, son las piezas que menos valen, pero en realidad son los peones los que van al frente en la apertura, y cuando se desarrolla una partida bien jugada, bueno, los peones son los que tienen que salir al frente en el campo de batalla, son los primeros que se tienen que mover y los primeros que tienen que ir definiendo cómo va a ser la lucha. Después en el medio juego también, porque cuando empezamos a jugar, una de las primeras cosas que tenemos que estudiar son estructuras de peones. Entonces, la batalla se da en base a la estructura de cómo los peones, especialmente los peones del centro, cómo se quedaron en una determinada posición, generalmente son formaciones que son fijas, y en base a la estructura de peones es cómo se desarrolla la lucha, y todo el juego de las otras piezas, de las más valiosas o pesadas, va en torno a cómo se estructuraron los peones. Ahora después se fueron cambiando piezas y va llegando una partida al final, y en el final va a definir quien logre que un peón llegue al otro lado, y eso es lo que se llama como promoción o coronación del peón, que generalmente se convierte en dama o se convierte en una pieza valiosa. Entonces, la piecita menos valiosa es en realidad el alma del juego, y todo lo que vamos haciendo en ese juego va en torno a lo que van haciendo esas piecitas que son las menos valiosas, ya sea en la apertura, en el medio juego o en el final. Y así, eh, a veces por ahí comparo la vida nuestra, ¿no? Que nosotros a lo mejor somos peoncitos y que vemos que otros capaz que tengan un valor mayor, y vemos a personas que o son más ilustradas o tienen más bienes o han tenido más éxito, pero, pero el alma de juego está en el peoncito, y sobre todo no depende del peoncito, sino de cómo lo mueve el maestro. Y creo que, claro, el pensamiento del peoncito es un pensamiento absolutamente lineal, él va para adelante, no puede retroceder, tiene muchas limitaciones, muchísimas limitaciones, eh, pero claro, el maestro donde lo ubica en la casilla adecuada, el peoncito, y aunque algunos a veces en pos de un objetivo mayor se tengan que sacrificar, se tengan que cambiar, siempre hay alguno que es el que define. Y claro, y todo está en la mente del maestro. Y nosotros somos pequeños, a veces como decíamos cuando éramos chiquitos, no somos soldaditos de Jesús, o somos pequeños instrumentos en las manos del maestro. Claro, nuestros pensamientos son limitadísimos, cortísimos, pero sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y en ese marco donde hay pensamientos divinos, inaccesibles muchas veces, e inentendibles, en ese marco es donde Dios nos invita primero, es donde Dios también nos pregunta, es donde Dios nos llama y donde Dios nos promete. Y cuando empezamos a leer este capítulo, bajo ese marco, siempre teniendo en perspectiva que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos nuestros, y que es abismal la diferencia, y bajo esa perspectiva es que Dios nos invita. ¿Nos invita a qué? Bueno, a venir.
en primer lugar. Nos invita a venir con una invitación que es, diría, triple. Porque dice, mire, a todos los sedientos, vengan. Vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan y compren. Y coman. Compren, sin dinero y sin precio, vino y leche. Se nos invita a venir a las aguas, a comprar vino y a comprar leche. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla el Señor cuando habla de esto? Bueno, hay ciertas figuras que la palabra de Dios nos muestra y que nos dan claridad respecto de elementos comunes de la vida cotidiana que nos enseñan cosas importantes. En primer lugar, la invitación que Dios hace, ahora vamos a comentar un poquito de qué se trata cada cosa, pero en primer lugar lo que vemos es que la invitación que Dios hace es para todos los que cumplen con una condición previa. Esa condición previa es tener conciencia de la necesidad. Básicamente, en este caso estamos hablando de la sed. ¿Sí? Tener conciencia de que tenemos sed. Eh, por eso, bueno, la sed es un botón de alarma que Dios nos ha dado también para mostrarnos que nuestro cuerpo necesita líquido, necesita agua. De hecho, los días de mucho calor, lo que se dice, bueno, tenés que tomar mucho líquido, tengas o no tengas sed. De hecho, uno de los problemas a veces cuando hay algún trastorno de salud es que no sentimos sed aunque tenemos necesidad de agua. Y aunque no tengamos sed, tenemos que tomar agua igual. Bueno, así me pasó una vez cuando fui a cuidar a mi abuela. Ahí se ríe mi mamá. Pues una vez la habían operado a mi abuela. Había tenido una cirugía, claro. Y había. Después, no fue de la cirugía, fue otra internación que tuvo por una deshidratación. Claro, se había deshidratado y había estado muy mal. Entonces le daba agua, pero ella tenía un reflujo. Y le daba agua hasta por las orejas. Justo vino una tía, una hermana de ella, y entre los dos nos complotamos para darle agua, y ella tenía un reflujo, después le hicimos vomitar, pobre de tanta agua que le dimos, pobre. Casi me mata mi abuelo, o casi la mato yo en realidad. Pero bueno, lo que no hizo la deshidratación casi lo hace el cuidador. Pero bueno, el Señor la guardó también, del inútil que la cuidaba. La intención era buena, así que va a ser. Bueno, eh, pero bueno, eh, es una realidad el tema de la sed y de la hidratación que necesitamos todos para que nuestro cuerpo pueda sobrevivir. Y entonces dice, bueno, a todos los sedientos vengan, tienen que tener conciencia de necesidad. Los que están cómodos con su vida, contentos con lo que les pasa, contentos con lo que hacen, desvinculados de Dios, tomándolo a Dios si se quiere como, bueno, el petizo de los mandados, ¿no? Que yo lo tengo ahí para las necesidades mías y nada. Bueno, no, acá no tienen cabida. Tienen cabida los que verdaderamente están conscientes de que estamos desesperados y que necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra, necesitamos de la comunión. Si estamos tranquilos y cómodos, bueno, no, dediquémonos a otra cosa. A todos los sedientos, los desesperados, ven, dice el Señor, ven. Y vengan a las aguas. ¿Y de qué habla con las aguas, no? Eh, se podría buscar mucho la vuelta. En realidad, en muchas ocasiones, eh, en la Biblia se muestra que el agua es figura de la obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo en las vidas de las personas. Ustedes recuerdan, no vamos a leer todos los pasajes, pero recuerdan al Señor Jesús hablando con la mujer samaritana. ¿Sí? Dice, el que bebiere del agua que yo le daré, ese no tendrá sed más. Claro, la mujer estaba hablando, pensando en términos físicos, Jesús pensaba en términos espirituales. Un poquito más adelante, en Juan capítulo 7, eso lo vamos a leer como para tenerlo por ahí presente, estaría bueno que lo leamos. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, que alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero después Juan aclara muy bien de qué está hablando y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún
glorificado. También en Apocalipsis, les leo rápido otro pasaje, quizás sea la última invitación que se hace a la Escritura, y tiene que ver con esto mismo. Dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que agua de la vida gratuita. De eso está hablando, ¿sí? De la obra que el Señor quiere hacer en los corazones de las personas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en el corazón de todas las personas que le dieron permiso a Jesús a vivir en su vida, en todos los que verdaderamente le conocieron. El Espíritu Santo es el sello que Dios puso, como un sello de una marca de propiedad, que puso, dice Efesios, sobre todos los salvados. Por eso su presencia está en todos los creyentes. En un mismo espíritu fuimos todos bautizados, dice Pablo escribiendo a los Corintios, y es cierto que su actividad no es igual en todos los creyentes. Es cierto que a veces no tiene la misma actividad en unos que en otros, no tiene la actividad en nosotros mismos en diferentes momentos de nuestra vida. Hay momentos que experimentamos la plenitud del Espíritu Santo y Él obra de una manera sobrenatural, guiándonos y ayudándonos en un montón de cosas que de otra manera sería imposible que podamos afrontar. Y esa es la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, pero a veces lo tenemos ahí encostado. Y, y es como que está, pero no está, pero no por culpa de Él, no por culpa del Espíritu Santo, no por culpa de Dios, ni del Señor Jesús, ni de nadie, por culpa nuestra. El único límite eh, para la actividad del Espíritu Santo es justamente la capacidad de recepción que podamos llegar a tener, el deseo que podamos tener, la actitud que podamos tener. Por eso, cuando habla Pablo escribiendo a los Efesios, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay situaciones muy desagradables y muy feas. No se embriaguen con vino. Antes bien sean llenos con el Espíritu Santo. Sean llenos de la actividad del Espíritu Santo. Eh, y a eso es lo que llamamos plenitud, y a eso es lo que llamamos llenura. De la misma manera que una persona actualizada está controlada por el alcohol y ha perdido el control de sus actos, en un sentido total y absolutamente negativo, ahora vamos a hablar algo del vino también que menciona acá, de esa misma manera, lo que está diciendo, bueno, ustedes tienen que ser controlados por la obra del Espíritu Santo. No es que pierdan conciencia de su individualidad, pero sí es que perdemos o dejamos de lado nuestro propio orgullo, dejamos de lado nuestro propio pensamiento, dejamos de lado nuestro propio camino y nos involucramos y nos empezamos a transitar por los caminos que Dios quiere y a pensar los pensamientos que Dios quiere. Ustedes tienen la mente de Cristo, dijo Pablo escribiendo a los Corintios, ¿no? La mente de Cristo es una capacidad, ¿sí? Que se puede utilizar o no. Y ahí está el punto. O sea, es tremendo lo que Dios ha hecho, pero también depende de lo que nosotros podamos llegar a disfrutar de todo lo bueno que Dios hizo, porque muchas veces no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos nos volvemos personas comunes y silvestres, como cualquier hijo de vecino. Y como si no tuviéramos al Señor dentro nuestro. Por supuesto que el Espíritu no se va, por supuesto que creemos en la seguridad de la salvación, por supuesto que estamos sellados de una vez y para siempre, por supuesto que el sello del Espíritu Santo es una garantía que dura por la eternidad, pero en el andar diario, la vida diaria, a veces la cosa va bien, va por ese lado, y a veces no. Bueno, el llamado es, muchachos, vamos, tienen que ir siempre por ahí. Vengan, beban, eh, vengan a las aguas y beban. Eh, y vengan y compren, dice. Y hay invitación para comprar dos cosas. Por eso la invitación como triple, ¿no? A beber de las aguas y a comprar. ¿Y qué podemos comprar? Bueno, vengan y compren, dice, vino y leche. Y vengan y compren gratuitamente. Hay un detalle que después lo vamos a mencionar, porque habla de comprar. ¿Sí? Ahora lo mencionamos. Pero déjame decirte esto antes.
Porque el vino muchas veces se usa en la Biblia en dos sentidos, uno es muy negativo y otro muy positivo. El sentido muy negativo es una persona que está controlada por el alcohol, ¿sí? Y bajo el efecto del alcohol, y se condena a la borrachera, y se condena el exceso en el uso de estimulantes, y bueno, como decía recién, no se embriagan con vino, ¿sí? Es un sentido muy negativo, ¿verdad? Pero hay un sentido muy positivo eh, en el cual se menciona el vino y que tiene que ver con, justamente como metáfora, como figura, con el gozo y la alegría que puede disfrutar un creyente, una persona, en la comunión con el Señor. Eh, Fíjense, hay algunos pasajes muy interesantes sobre ello. Por ejemplo, eh, eh, en Cantar de los Cantares varias veces, no una sola vez, se dice eh, que se compara el amor de la amada, el amado compara el amor de la amada y dice, mejores son tus amores que el vino. Muchas veces se habla de eso, presuponiendo que el vino es algo bueno y que es algo que verdaderamente da placer a la persona. Eh, en el Salmo 104, versículo 15, que me acompaña, y si no se lo leo rapidito, dice que en el Salmo 115, perdón, 104, versículo 14, dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que se brilla el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El vino alegra el corazón. Y sí, y a lo mejor es placentero tomarse un vinito con una buena comida alguna vez. Y es placentero, y ese placer y ese disfrute totalmente sano que Dios mismo permitió para los seres humanos, eh, de alguna u otra manera se compara con el gozo y con la alegría que puede tener una persona cuando el Espíritu Santo está obrando en él. En el libro de Proverbios, en el capítulo 31, ahí están las palabras de un rey que se llama Lemuel, que da consejos a su hijo. Eh, y dice, Proverbios 31, capítulo 31, versículo 4, dice, no es de los reyes, oh Lemuel, le dice la madre en realidad, 31:4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. O sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Dice, espera, ojo, porque eso te puede hacer mal. Pero mira, dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Y no está diciendo, che, bueno, que se tome un vinito y que se olvide de los problemas, como a veces lo pensamos nosotros y muchas veces personas caen en el alcohol justamente por eso, ¿no? Por diferentes situaciones desagradables y bueno, es preferible emborracharse y olvidarse un poco de los problemas. No lo está diciendo en ese sentido, está diciéndole que, bueno, que a lo mejor hay personas que dice, vos no te dediqué al vino porque vos tenés que gobernar, vos tenés que hacer cosas. Pero dice, da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo, que pueda ayudar, que los pueda levantar, que puedan tener un momento alegre y que eso les pueda servir de puntapié para, bueno, recuperarse, ponerse mejores. De eso se trata, ¿no? Un pasaje más que es interesante, también en Isaías, versículo 24. Fíjate que, y acá sí son pasajes de juicio, ¿no? El juicio por el pecado de Israel, que era muy grave, la idolatría y todo lo que iba a suceder, que iba a ser realmente terrible, como después lo fue. Incluso hay algunas cosas que Isaías menciona que también apuntan a los tiempos del fin, ¿no? Eh, pero fíjate que en medio del juicio de Jehová sobre la tierra, y entendemos que habla de la tierra de Canaán, de Palestina, donde se aloja el pueblo de Israel, dice que en medio de ese juicio, después de todas las maldiciones y que la tierra sea prácticamente consumida, podemos tomar 24:6,
Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. Fue terrible. Es juicio de Dios, ¿sí? Se está desarrollando sobre Israel. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Pero fíjense lo que también pasa dentro de un contexto de juicio y de castigo. Versículo 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Fíjense que en medio de la tragedia dice, se perdió el vino. Se perdió la alegría, claro, era un símbolo de eso. Versículo 8, cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo cesó la alegría del arpa, la alegría de disfrutar de la música. Versículo 9, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró por completo la alegría de la tierra. Se desterró. Y no es como dijo la Mona Jiménez, ¿quién se ha tomado todo el vino? Porque acá no hay vino, pero justamente porque enfermó la vid, dice el versículo 7. Porque no hay producción, porque ya nadie se puede acordar de eso. La, sí, la alegría desapareció. Y fíjense que lo decimos, ¿no? Para captar un poco la figura, la idea que tiene. ¿Y por qué dice Isaías ahí en el capítulo 55? No, vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, los momentos de juicio y de desolación más terrible, uno de los indicadores de lo que eso significa, no había producción de vino. Era la misma tragedia que vivió el novio de la boda Cana, pues, para que nos demos una idea. Claro, pero, dice, ustedes están invitados en ese marco donde los pensamientos de Jehová son más altos que nuestros pensamientos y los caminos más altos que nuestros caminos, ustedes están invitados a vengan a beber de las aguas, a disfrutar de la obra del Espíritu Santo. Vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Compren vino, sin dinero. Ahora vamos a comentar un poquito esto, porque dice sin dinero y sin precio. Pero compren vino y leche. ¿Y leche de qué habla? Claramente habla de la palabra de Dios. Desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Que es la palabra de Dios, decía el apóstol Pedro, ¿no? Que a veces, que como un nene recién nacido que está desesperado, el bebé no tiene conciencia prácticamente de nada, solo de que tiene hambre. Chao. No tiene conciencia de otra cosa. Recién después de un par de meses a lo mejor te hace una sonrisa, el contacto visual y empieza a desarrollar otras habilidades. Pero primero cuando recién nace, nada, leche. Necesita leche para vivir. Si no, llora como un marrano. Y lo bien que hace. Bueno, dice, ustedes deseen como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Y ustedes dicen, bueno, pueden comprar, dice, sin dinero y sin precio, vino y leche. Ahora, es interesante, pero si es gratuito, y acá viene una cuestión que tenemos que ver bien en detalle. No sé si muy en detalle, pero le tenemos que prestar un poquito más de atención. Eh, si es sin dinero, si es sin precio, si es gratuito, ¿por qué hay que comprar? Podría decir, tomen, ven, como dijo con las aguas, ¿no? Vengan a las aguas, ¿sí? Y los que no tienen dinero, vengan, compren, sin dinero, sin precio, vino y leche. Bueno, pero podría decir, si es gratis, bueno, agarran todo lo que quiero. No, compren, dice. ¿Por qué dice compren y no tomen? Sencillamente porque ante el llamado, Dios espera una respuesta voluntaria. Porque hay que venir a Dios. Hay que acercarse a Él. Eh, él nos da todos los regalos que necesitamos, pero no nos lo da de pre. En este caso, Dios nos ofrece, pero el que quiere compra y el que no se queda como está. En términos prácticos, el hecho de venir a Jesús, de venir a Él, de llegarnos, como cantábamos hoy, vengo Jesús a ti de mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús.
Bueno, en términos prácticos, ¿qué significa venir? Bueno, y significa acercarnos a la comunión íntima con Él. Es un llamado a estar cerca de Él en la intimidad, para que podamos disfrutar de la obra del Espíritu Santo, de la alegría que nos da Él a través del Espíritu Santo, de los tesoros que la palabra de Dios tiene. Tenemos que venir, tenemos que comprar, sin dinero, sin precio. No nos sale un mango, pero hay que comprar igual. Hay una actitud voluntaria que tiene que haber. No nos cae del cielo la cosa. No viene por ósmosis, ni se hace solo. Hay que venir, hay que tener una actitud de venir y de acercarnos para que podamos disfrutar. Sí, es cierto, es gratuito, es sin dinero, es sin precio, eh, pero hay que comprar. El que quiere compra, el que no, se queda como está. No hay nada de malo en quedarse como está, pero bueno, después no nos quejemos. No nos quejemos y qué sé yo, nos cruzamos con un compañero, tenemos que dar una palabra de parte de Dios y no sabemos qué decir. Eh, que si alguien ataca la fe, y bueno, no sabemos qué decir, bueno, a veces queremos hablar de Jesús y no nos sale nada. Bueno, tenemos que revisar un poquito cómo fueron nuestros tiempos de intimidad con Dios. Seguramente que ahí es donde fallamos. No vinimos, no nos acercamos, no disfrutamos de las aguas que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo, no disfrutamos de su alegría, no disfrutamos de su palabra y estamos secos. Y cuando estás seco no tenés nada para dar, claro. Y cuando no tenemos nada para dar es porque no compramos. Podemos comprar sin dinero, podemos comprar sin precio, podemos comprar gratuitamente, pero hay que hacerlo. No quedarnos quietos, acostados panza para arriba, esperando que el Señor haga toda la obra. No, así no funciona. Hay una pregunta, y con esto vamos a terminar, porque esa triple invitación de venir, de comprar sin dinero, sin precio, eh, vino y leche, de venir a las aguas, bueno, después deriva en una pregunta. Y dice el versículo 2: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que nos hace. Óiganme atentamente y van a poder comer del bien, se va a deleitar su alma con grosura, grosura habla de la grasa de los animales, ¿no? La grasa de la vaca o, de, o del cordero o del macho cabrío, de la cabra, la grasa, ¿sí? La grosura es la grasa, pero la grasa nosotros le damos siempre un sentido muy negativo por el colesterol y por todas las cosas que conocemos, pero en aquel tiempo, al menos simbólicamente, la grasa era algo muy positivo, ¿sí? Se hablaba de la grasa, era un símbolo de la abundancia. Entonces, eh, viene la pregunta, ¿por qué gastan el dinero lo que nos pagan? Y el trabajo es lo que nos hace. Ustedes pueden comprar sin dinero y sin precio, vino y leche, pero gastan recursos que son escasos, justamente la economía se inventó justamente por ese motivo, porque tenemos recursos escasos para necesidades infinitas. ¿Sí? Sencillamente ese es el problema y por eso se inventó toda una disciplina y por eso es tan difícil también, porque no es fácil. Eh, por eso es tan complejo, porque hay una tensión entre la escasez de los recursos y la infinitud de las necesidades, simplemente por eso. Y de ahí se desprende todo. Todas las teorías económicas de cualquier escuela nacen de ahí, de esa dificultad que surge, y podríamos ir más atrás, si queremos ir más atrás, surge a causa del pecado. Si no existiera el pecado, no existiría esa tensión. Sencillamente eso. Eh, pero la pregunta es, ¿por qué gastan esos recursos que son escasos? eh, y esos pocos recursos que tienen lo gastan de forma inútil. Eh, el recurso más escaso que tenemos, como alguna vez nos ha dicho alguna vez un profesor de la facultad, es el tiempo. Lo hemos charlado la otra vez cuando hablábamos de la administración del tiempo, ¿no? Entonces,
Obviamente acá habla de dinero y dice, ustedes gastan la plata en cosas que no son pan, eh, gastan vuestro trabajo en lo que no sacia, en lo que no les hace bien, capaz que no se administran bien y después andan con hambre todo el día y andan con sed. Y bueno, eh, ¿pero por qué hacen eso? Bueno, eh, la pregunta que nos hace el Señor es, bueno, ¿por qué usamos los recursos que Él nos da? Y mayormente, como decimos, el principal de los recursos que el Señor nos da, que es el tiempo, ¿por qué lo usamos en cosas así? ¿Por qué no se gastan en lo que verdaderamente les alimenta? ¿Por qué? Son preguntas retóricas que el Señor hace, ¿no? Que está clara la respuesta, que nosotros teníamos que tomar una decisión y no la tomamos bien. Entonces, ¿por qué? Y sí, no está esperando respuesta, está llamando a la reflexión. ¿Por qué? Por idiota, ¿no? Y casi que no quedaría otra explicación más que ese. ¿Por qué administramos mal nuestros recursos? ¿Cómo administramos los recursos que Dios, el Señor nos dio? ¿De qué nos alimentamos al final del juego? Claro, nos alimentamos de cosas que no son pan. Nos alimentamos de cosas que no son saludables. Vivimos comiendo cosas espiritualmente hablando y alimentando nuestra mente y nuestro corazón de cosas que no, a veces no nos edifican. Es cierto que a veces necesitamos tener una idea de lo que sucede a nuestro alrededor. Está claro, tenemos que saber dónde estamos parados, porque también tenemos que saber a qué mundo le tenemos que hablar, tenemos que saber cuáles son las necesidades de las personas, pero a veces nos vamos para el otro lado. Díganme si no, que si no nos alimentamos a veces de porquería, de basura, de las quejas de las personas, del renegar, que esto, que lo otro, ¿no? Y nos alimentamos de basura, y está bien que un poquito de basura a veces nos tengamos que tragar, nos guste o no nos guste, porque nos enseña a saber dónde estamos parados, como decimos, pero hasta ahí nomás, un poquito. Eh, un poquito pues, simplemente para saber dónde estamos parados, pero después alimentémonos bien de la leche espiritual no adulterada, disfrutemos de la alegría que el Señor nos da, de la obra del Espíritu Santo. Son preguntas que a veces el Señor nos hace, ¿no? Las preguntas del Señor son bravísimas. Eh, y esas preguntas retóricas nos dejan picando. Alguna vez podríamos buscar, sería un lindo estudio para hacer todas las preguntas que hizo Jesús mientras estuvo durante su tiempo aquí en la tierra. ¿Cuántas cosas ha preguntado? Eh, Cuando la gente se les empezaba a ir porque Jesús había ajustado un poco las clavijas con su mensaje, le dije, ¿ustedes se quieren ir también? Y ahí quedaron todos regulando. ¿Ustedes quieren ir también? ¿Para qué sirve al hombre entero? ¿Para qué sirve al hombre que gana el mundo entero y que pierda su alma? Y, y está clara la respuesta, que sirve para nada. Las preguntas de Jesús son terribles. Ni siquiera una hora pudieron velar conmigo, le dijo a los discípulos, ¿se acuerdan en Getsemaní? Ni siquiera una hora. ¿Y ustedes de qué se alimentan? ¿Por qué gastan sus recursos en lo que no les aprovecha para nada? ¿Por qué yo gasto mis recursos en lo que no aprovecho? ¿Por qué gasto mi tiempo en situaciones, en cosas que son absolutamente inútiles, en el mejor de los casos? Después vamos a seguir, vamos a dejar acá. Después hay un llamado, hay promesas. Todo dentro del mismo marco. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero gracias al Señor que tenemos esa invitación a venir a las aguas, a disfrutar de la obra del Espíritu Santo, a venir y comprar sin dinero y sin precio, pero moviéndonos un poquito para venir, para acercarnos, para tener comunión con Dios, y el Señor nos va a dar sin dinero, sin precio, la leche espiritual no adulterada, nos va a dar el vino de la alegría que significa estar con Él, nos va a dar un montón de cosas. Pero primero, poner las barbas en remojo y venir al Señor. De mi tristeza y esclavitud vengo, Jesús, a ti. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, por este momento que nos has regalado para compartir juntos, Señor, los hermanos. Eh, Te pedimos que podamos siempre hacerlo
bajo tu cobertura, hacerlo en armonía, como tu palabra también dice. Y, Señor, te rogamos que nos guíes y que nos dirijas, Señor, para que estos llamados a la reflexión que vos nos has hecho, Señor, eh, nos estimulen a seguirte, a servirte, a buscar tu rostro, a buscar que vos hagas lo mejor en medio nuestro y a través nuestro. Señor, te pedimos por cada hermano, por cada hermana, por las necesidades que hay en medio de tu pueblo. Señor, lo ponemos todo en tus manos, Señor. Rogamos que bendigas las reuniones del fin de semana, de las hermanas, de los hombres. Eh, Rogamos que bendigas a Leo Casafú, que nos va a visitar el domingo, Señor, en tu bondad. Clamamos, Señor, para que tengamos un tiempo donde muchas personas puedan acercarse, compartir, alabar tu nombre. Y también, Señor, eh, ¿por qué no? Porque haya almas nuevas que puedan pasar de muerte a vida. Señor, lo ponemos todo en tus manos. Te agradecemos, y una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces la próxima reunión es el día, la reunión para todos.